TQFTs, no orientados, en particular de dimensión 2, y qué relación tienen con la categoría del INE. Voy a intentar contar una historia paralela en algún sentido entre los TQFTs orientados y los no orientados. En particular siempre me voy a enfocar en el caso de dimensión 2, porque en este caso vamos a tener generadores y relaciones para la categoría de cobordismos, lo cual nos va a ayudar con todo lo demás. Y lo que ocurre en este caso es que los TQFTs están en biyección con las álgebras de Frobenius, y voy a contar también un poco cómo se relacionan con la categoría de Deligne RPST. Y después voy a intentar contar la misma historia, pero en el caso no orientado. También me voy a enfocar en el caso igual a 2, y acá los TQFTs van a estar en biyección con álgebras de Frobenius extendidas. Esto básicamente al álgebra de Frobenius le agregamos un poco más de estructura. Y voy a contar cómo se relaciona con, bueno, una generalización de la categoría de Deligne, que es la categoría de REP-ST Risk Product. Es una especie de producto semidirecto con Z2. Bueno, voy a fijar un poco de notación de lo que voy a decir. Siempre voy a estar trabajando en un cuerpo álgebraicamente cerrado, de características 0. No es necesario la parte de características 0 para un montón de las cosas que voy a decir, pero bueno, me pareció más limpio decirlo simplemente para características 0. Y siempre que hable de una categoría K-lineal, lo que quiero decir es que los forms son espacios vectoriales, la composición es bilineal. Cuando digo aditiva, estoy diciendo K-lineal, y además que tengo suma directas finitas. Y cuando digo K-Rubian, también es K-lineal, y todo idempotente en la categoría tiene kernel. Esta parte de K-Rubian va a ser muy importante en toda esta historia, y algo que tiene bueno es que siempre que tengamos una categoría K-lineal, lo que podemos hacer es considerar el K-Rubian envelope, que es como le agregamos a la categoría todo lo que necesita para hacer K-Rubian de manera minimal. Bueno, cuando diga categoría monoidal, quiero decir que tiene un producto extensorial en la categoría, un elemento unidad, una asociatividad, y hago una distinción entre monoidal y tensorial. A tensorial también le pido que sea K-lineal. Entonces, cuando digo monoidal y tensorial, quieren decir los pasos que se usan igual. Bueno, entonces voy a empezar hablando de qué son los cobordismos orientados. Y básicamente lo que quiero hacer es definir la categoría de cobordismos orientados para cada n. En este caso, los objetos van a ser variedades orientadas cerradas de dimensión n-1. O sea, los objetos tienen una dimensión menos que la dimensión de lo que estamos hablando de cobordismos. Por ejemplo, en el caso de n igual a 2, un objeto sería el círculo al que le ponemos una orientación. Y bueno, y va a ser básicamente el objeto más importante que vamos a tener ahí, porque todo otro va a ser diferente. Y bueno, ¿qué es un cobordismo? Un cobordismo va a intentar definirnos los mapas de X en Y, y básicamente van a ser variedades compactas orientadas de dimensión n, dimensión 1 más, de manera que la frontera de esa variedad compacta se identifique con la unión disjunta. Bueno, esta identificación queremos que sea una información que preserva orientación, y a X le vamos a llamar la frontera de entrada, y ahí la frontera de salida. Entonces, si miramos un dibujo y queremos hacer, por ejemplo, en el caso de n igual a 2, un cobordismo de S1 en S1, necesitamos una variedad compacta orientada de S1 en S1, entonces podría ser, por ejemplo, el cilindro o el toro. Y vamos a decir que dos cobordismos son equivalentes y son diffeomorfos y preservan esto de las fronteras de entradas y salidas de alguna forma. Y entonces los mapas de nuestra categoría de cobordismos van a ser estas variedades compactas orientadas, salvo esta relación de equivalencia. Y la composición, la manera en la que vamos a componer estos cobordismos,
se le dice gluing, que es como pegar cosas. Vamos a fijarnos en la frontera de salida del primero y la frontera de entrada del segundo, y las pegamos. Por ejemplo, si tuviéramos un dibujo de este estilo, queremos poner este cobordismo con este cobordismo, simplemente pegamos las fronteras y obtenemos un todo. El caso n igual a 2, en este caso es el que me voy a enfocar siempre. Como siempre, los objetos, bueno, el objeto conexo va a ser el círculo, simplemente podemos olvidarnos de todo el resto y pensar a los objetos como stacks de círculos. Entonces tenemos una cierta cantidad de círculos como objetos y lo identificamos con un número natural. En vez de decir que tenemos un cobordismo de m círculos en n círculos, podemos decir que tenemos un cobordismo de m en n. Y bueno, estos cobordismos son simplemente, tenemos que definir una superficie que tenga como frontera de entrada los primeros m círculos y frontera de salida los otros m círculos. Esta categoría es linda, tiene mucha estructura. La estructura monoidal, el producto tensorial está dado por la unión disjunta. O sea, si tenemos dos cobordismos, nuestro producto tensorial va a ser simplemente hacer la unión de ambos, de manera, simplemente vamos a poner uno arriba del otro para que nos dé un nuevo cobordismo. Y además esta categoría es trenzada. La trenza está dada por este cobordismo y, bueno, quiero decir que estos cilindros no se intersecan. Y además es simétrica porque con nuestra relación de equivalencia, hacer 2 veces esta trenza nos queda exactamente 2 cilindros, que es la identidad para los círculos en esta categoría. Entonces tenemos nuestra estructura monoidal y simétrica. Y lo que tiene, bueno, una cosa que es muy útil para el caso de n igual a 2, es que podemos describir toda la categoría con generadores y relaciones. Entonces, esto es algo que no pasa para n mayor que 2, no se sabe, ya para n igual a 3 las cosas se complican muchísimo, pero para n igual a 2 podemos darlo con generadores y relaciones, y entonces podemos olvidarnos de todo lo otro y pensar solo en estos generadores y con estas relaciones. Tenemos 5 generadores, el cilindro, que va a ser la identidad para el círculo. A este de acá que se le llama par de pantalones. Se llama par de pantalones porque, bueno, yo compongo de izquierda a derecha, pero si uno compone de arriba a abajo, uno lo dibujaría de esta manera. Parece un par de pantalones. El otro es el par de pantalones dado vuelta, y esta sería la copa y la tapa. Con estos 5 cobordismos podemos generar cualquier otro cobordismo de dimensión 2, o sea, cualquier otra superficie de dimensión 2. Por ejemplo, tendríamos que poder generar el toro y la esfera. Al toro lo podemos hacer de esta forma, componiendo los cobordismos, bueno, pegando las fronteras, o la esfera la podríamos hacer así, y así cualquier otra superficie, podemos ir pegando estas cosas para obtenerlo. Y las relaciones, tenemos asociatividad, porque este cobordismo va a actuar como la comultiplicación, y este cobordismo va a ser de multiplicación. Entonces vamos a tener cosas como asociatividad, y coasociatividad, unidad y counidad, conmutatividad y co-conmutatividad. Estas cosas después se van a reflejar en la estructura de álgebra y coálgebra, que vamos a hablar, y además tenemos una última relación muy importante, que es la relación de Frobenius. Estos 3 cobordismos son iguales, y de ahí es donde surge esta biyección entre TQFTs y álgebras de Frobenius. Entonces, con estas relaciones y estos 5 generadores, obtenemos toda la categoría, todos los cobordismos. Acá simplemente quería hacer un dibujo de cómo se van a ver los cobordismos para el caso de n igual a 2. Sabemos que 2 superficies van a ser iguales en esta categoría si tienen el mismo género y la misma frontera. El género es la cantidad de huecos que le ponemos adentro. Entonces a cualquier superficie le podemos dibujar haciendo, bueno, pares de pantalones reversos del lado
izquierdo, y después unos cuantos cobordismos manija, se le llaman, o handle, cada uno de estos, que cada uno nos va a dar un hueco, así que nos dice el género de la superficie, y después la parte de salida, una cierta cantidad de pantalones. Y bueno, sí quería decir que esta categoría dijimos que es monoidal porque tenemos un producto sensorial, pero no tenemos que sea lineal, no tenemos suma de cobordismos. Entonces más adelante voy a contar cómo se la linealiza esta categoría. Y además, otra cosa importante es que, bueno, a un cobordismo acá en la parte del medio, yo le podría poner cualquier cantidad de huecos. Podría seguir poniendo huecos, huecos, huecos. Entonces, si acá tengo M círculos y acá tengo N círculos, puedo generar una cantidad infinita de cobordismos que son no equivalentes. Entonces, los espacios, los COMs, son todos de dimensión infinita, y lo que vamos a querer hacer es cocientar esta categoría de manera que nos queden COMs de dimensión finita. Y vamos a hacer todo eso. Bueno, TQFTs, no sé si han escuchado lo que es un TQFT, algunos de ustedes sé que sí, pero no sé cómo traducirlo. Topological Quantum Field Theories, en dimensión n, es simplemente un funtor simétrico monoidal de la categoría de cobordismos de dimensión n en C, donde C es cualquier categoría monoidal simétrica. Originalmente la definición de Atiyah acá tenía Beck, y después se generalizó un poco más a S-Beck, Super-Beck, pero ahora ya se generaliza a cualquier, puede llegar a cualquier categoría monoidal simétrica, no necesariamente Beck, y la categoría de espacio vectorial. Bueno, entonces si queremos definir un TQFT, lo único que tenemos que hacer es dar un funtor simétrico monoidal de la categoría de cobordismos en una categoría monoidal simétrica. Y en el caso de n igual a 2, es un resultado ya muy conocido, que estos funtores están en biyección con álgebras de Frobenius conmutativas en C. O sea, si yo quiero definir un TQFT llegando a una categoría C, simplemente tengo que encontrar un álgebra de Frobenius conmutativa en esa categoría. Eso es todo lo que tengo que hacer. Y voy a explicar un poco cómo funciona esta biyección. Bueno, un álgebra de Frobenius en una categoría C, si es una categoría monoidal, es un objeto A, y vamos a requerir 4 mapas. Estos primeros 3 nos van a dar la estructura de álgebra de A. Después, con los últimos 2, queremos tener una estructura de coálgebra. Y finalmente lo que hacemos es pedirle una relación entre la estructura de álgebra y la estructura de coálgebra. Y eso es, bueno, pedimos que este diagrama de acá conmute. Algunos ejemplos de álgebras de Frobenius, por ejemplo, la álgebra de Frobenius trivial, donde tomamos la counidad como la identidad. Tenemos, en vez de tomar simplemente el cuerpo, podemos tomar una extensión finita del cuerpo, eso también es una álgebra de Frobenius. Las álgebras de matrices, tomando epsilon como la traza de la matriz, eso también es una álgebra de Frobenius. Y otra que también es muy importante es las álgebras de grupos. Todas las álgebras de grupos son álgebras de Frobenius, y epsilon la tomamos de manera que manda el elemento unidad del grupo en 1 y todos los otros elementos en 0. Esa es la unidad en este caso. Y bueno, entonces, ¿cómo esto da lugar a un TQFT? Supongamos que tenemos C, una categoría monoidal simétrica, y tenemos un álgebra de Frobenius, como le dijimos recién, y además le pedimos que sea conmutativa, que se lleve bien con la trenza de la categoría. Entonces, lo que yo quería era definir un funtor monoidal simétrico de la categoría de cobordismos en dimensión 2 en C, y lo que voy a hacer es mandar mi objeto principal, que genera todos los otros, el círculo, en esta álgebra de Frobenius A, y voy a mandar los otros generadores. Bueno, acá falta el cilindro, que es la identidad, toda la identidad, pero lo único que tengo que decir es a dónde van a parar los otros generadores, y los voy a mandar a los mapas de estructura que tiene esta álgebra de Frobenius conmutativa. Y gracias a todas las
relaciones que tiene la categoría COP2, o sea, necesito que estas relaciones se satisfagan y eso va a salir bien por la estructura de álgebra-coálgebra y la relación de Frobenius que le pedimos a esta álgebra. Acá hice simplemente un dibujo de cómo esta relación de Frobenius, que está en la definición de álgebra conmutativa, se ve en la, como dibujada como coordinadas. Bueno, voy a hablar ahora un poco de la linealización. Entonces ahora que ya tenemos todo esto, lo tenemos con una estructura monoidal, queremos un poco más, queremos pasar a algo que sea lineal para tener algo tensorial, y vamos a simplemente linealizar la categoría. Y para esto vamos a necesitar una asociación alfa de números en el cuerpo. Y lo primero que vamos a decir es, bueno, permitimos cualquier combinación lineal de cobordismos que representen en K, solo podemos sumar cobordismos. Y además queremos no tener superficies cerradas. Vamos a evaluar todas las superficies cerradas usando esta asociación alfa según el género. Entonces, la esfera que no tiene ningún hueco, le vamos a asignar el número alfa 0. El toro que tiene género 1, le vamos a asignar alfa 1. A una superficie de género 2, le vamos a asignar alfa 2, y así. Entonces nos sacamos encima todas las superficies cerradas, las reemplazamos con números, y además tenemos combinaciones lineales de estos dibujos. Entonces, en esta categoría nueva, que vamos a definir como B COB alfa, la B es por, se dice visibles, viewable. Los objetos también los vamos a identificar con números naturales, simplemente la cantidad de círculos de la frontera. Y los mapas ahora son combinaciones lineales, sin componentes cerradas. Entonces, si tuviéramos, bueno, antes podíamos tener un cobordismo de este tipo, una esfera con un cobordismo de 2 en 3 y un toro. Tenemos que reemplazar la esfera por alfa 0 y el toro por alfa 1. Entonces, en vez de tener este tipo de cosas en la nueva categoría, lo que tenemos es que se reemplace por algo así. Y la composición también cambia un poco, porque, bueno, sigue siendo gluing, si tenemos que seguir pegando frontera de salida con frontera de entrada, pero lo que puede pasar cuando hacemos ese gluing es que nos aparezcan superficies cerradas. Por ejemplo, si quiero componer este cobordismo de 1 en 5, con este cobordismo de 5 en 0, lo que va a pasar es que tengo que pegar estas fronteras, y eso va a resultar en un toro. Entonces, después de que hago esto de pegar fronteras, voy a hacer este proceso de evaluación. Tengo que reemplazar este toro por el número alfa 1. Solamente para sacarnos encima todo lo que es superficies cerradas. Perdona, Agustina. Sí. Abajo a la izquierda, ¿no quedaría algo con 2 agujeros? Acá. Sí, ¿no? Sí. Es algo chiquito, pero es solo para pensar que está entendiendo. Ah, sí, muchas gracias. Vale. Lo voy a dibujar. Sí, porque queda con 2 agujeros, porque tenía este acá que me olvidé, y porque cuando pegamos estos dos nos aparece otro. Gracias. Bueno, ahora tenemos una linealización de esta categoría, pero queremos mejorarlo un poco más, o queremos cambiarlo un poco, porque seguimos teniendo espacios, los POMs, de dimensión infinita, porque aunque sacamos las superficies cerradas, lo mismo, estos cobordismos pueden tener cualquier cantidad de huecos. Entonces lo que vamos a hacer es cocientar esta categoría, y este nuevo cociente se le va a llamar S COB alfa. El S viene de la palabra skein, que no sé por qué se le llama skein relation o candle relation a la relación con la que presentamos la categoría, que ahora voy a explicar cómo es. Esto fue definido por Kobanov en el 2020, y lo estudian Kobanov y Safranovic también en el 2020 en uno de sus papers. Lo explican bien y estudian bastante sus construcciones.
Ahora vamos a tener que definir una traza en la categoría B-alfa, en la linealización esta que recién definimos, porque sabemos cómo asignarle un número a los cobordismos cerrados, pero no a las superficies cerradas, pero no a cualquier cobordismo. Entonces, para asignarle un número a cualquier cobordismo que vaya de M en M, lo que hacemos es cerrarlo con anillos. Entonces, bueno, usamos tantos anillos como necesitemos. En este caso, al final nos quedan 1, 2, acá hay otro hueco, 3, este es el cuarto, y acá estaría el quinto. Entonces, la traza de este cobordismo sería alfa 5. Y esa es la manera en la que podemos tomar traza en esta categoría. Ahora, como decía antes, a este cobordismo en particular se le llama Handel o manija, que es con multiplicación seguido por multiplicación, si se lo quiere pensar así. Lo que tiene de bueno este cobordismo es que si queremos que las cosas sean de dimensión finita, no queremos que un cobordismo pueda tener cualquier cantidad de estos handles. Queremos cocientar por algo que haga que solamente pueda tener una cantidad finita de estos para bajar la dimensión de los conos. Entonces lo que se hace es pedirle a la sección alfa con la que definimos la categoría, por la que empezamos a evaluar todas estas cosas, que sea racional. Eso simplemente quiere decir que tiene una función generadora racional, por lo cual satisface una recurrencia lineal, tiene algún tipo de recurrencia lineal. Y lo que tiene de bueno este handle es que cuando tomamos la traza, lo hacemos n veces y tomamos la traza, coincide con, bueno, nos da alfa n menos 1, hacemos x a la n. Entonces, de esta recurrencia lineal, vamos a obtener que este cobordismo en particular tiene traza 0. Simplemente estoy reescribiendo la recurrencia lineal, pero en vez de usar alfa, estoy usando x y le estoy poniendo la potencia necesaria. Y como tiene traza 0, voy a poder cocientar por esa relación y así defino mi nueva categoría. Y como estoy justamente diciendo que esto va a ser igual a 0 en mi categoría, estoy diciendo que K huecos van a ser iguales a una suma de cobordismos que tienen menos huecos. Y ahí es donde aparece la dimensión finita de los conos. Y ese era el objetivo de hacer esta definición de esta categoría. Y bueno, ¿cómo se traduce esto de TQFTs a esta nueva categoría B cobalfa y a S cobalfa? Esto también lo estudian Kovanov, Nonov, Ostrick en el curso de 2020. Y básicamente lo que pasa es, si queremos ahora un funtor tensorial, porque lo que hicimos es Perdona, linealizar. Agustina, que te molesté. ¿Puedes volver a la Bueno, anterior? sí. Es que me parece que no estoy entendiendo qué es x a la n, porque el x yo puedo hacer x a la 2 y queda con dos agujeros, pero el x, así, para, eh, si yo hago la traza de x, entonces lo que estoy haciendo es pegar esos dos bordes, entonces tiene dos agujeros, ¿verdad? Pero ¿qué sería el x a la n? Que no alcanzo a ver eso. Si quiero hacer, como decías vos, x al cuadrado, tengo que hacer, bueno, 2x. Si quiero hacer, Listo, ya. Bien, como que simplemente los voy componiendo. bien, Este x es simplemente componer x con x con x n veces. bien, vale, gracias. Acá tengo n veces. ¿No? ¿Alguna otra pregunta? Por mí no, gracias. Bueno, si ahora quiero hablar de funtores tensoriales simétricos de esta nueva categoría lineal, estos van a estar en biyecciones con, bueno, también álgebras de Frobenius conmutativas, pero les tenemos que pedir algo más, y lo que les pedimos es que tengan evaluación alfa. ¿Qué es esto de la evaluación? Va a ser prácticamente lo mismo que hicimos, es como algo análogo a lo que hicimos recién de darle un número a los cobordismos. Lo que vamos a hacer en este caso es fijarnos en este tipo de composiciones. Hacer unidad con multiplicación, multiplicación con unidad. Esto de hacer con multiplicación y multiplicación, si lo quisiéramos ver en el dibujo de recién, es
se traduciría así, es exactamente la manija, entonces estamos haciendo algo análogo. Y este mapa termina siendo del 1 en el 1, entonces va a ser algún número en nuestra categoría. Y después me voy a fijar qué pasa si hago 2 veces esta multiplicación y multiplicación, y a eso le asigno alfa 2. Y bueno, sigo haciendo esto n veces, a eso le asigno alfa n, y a esta sucesión de números que obtengo haciendo esto, le llamo la evaluación de A. Entonces eso es lo que le voy a pedir a esta alfa de Frobenius, para poder definir este funtor. Y bueno, si quiero pasar a la categoría de Skein, simplemente tengo que ver que este funtor se lleve bien con la relación Handel, que es con la cosa por la que presentamos. Bueno, ahora eso parece que no tiene mucho que ver, pero va a tener que ver. Voy a hablar un poco de la categoría de Berliner, porque lo que se estudia una vez que se define esta categoría S-Cov alfa es quién es esta categoría cuando tomo distintos valores para alfa. Eso es lo que se estudia en este paper. Y bueno, hay muchas cosas que, hay muchas preguntas que se contestan, otras que no se sabe bien, otras que quedan como conjeturas, pero para un valor particular de alfa, lo que voy a obtener es la categoría de Deligne. Esta, bueno, es la categoría REP-ST, y es una categoría que interpola a REP-SN, la categoría de representaciones de dimensión finita del grupo simétrico, pero ahora no tengo que tomar n en un número natural, sino que puedo tomar t, cualquier número en el cuerpo. Y algo que tengo muy especial de esta categoría es que no tiene crecimiento subexponencial. La dimensión de los Hons crece muy rápido. Entonces, bueno, es una categoría muy particular. Bueno, Deligne lo define en su paper del 2004, esta categoría, con palabras. Yo lo voy a simplemente dar dibujos para que sea parecido a los dibujos que vengo haciendo. Y porque también me parece que es más fácil por ahí, por lo menos para mí, ver los dibujos. Voy a hablar de la descripción diagramática de la categoría de particiones, y la categoría RPCT va a terminar siendo el Carubian envelope, entonces esta clausura Carubian, Carubian de la categoría de particiones. Entonces, en esta categoría de particiones, los objetos van a ser cantidades de puntos, puedo tener un punto, 2 puntos, 3 puntos, y un mapa de n en m va a ser una partición de n más m. Entonces, por ejemplo, si yo quiero hacer mapas de 2 en 3, eso para mí va a significar que voy a poner 2 puntos arriba, 3 puntos abajo, y voy a hacer cualquier partición de esos 5 puntos. Por ejemplo, podría ser algo de este estilo, o algo así, y posible, tenemos más particiones de 5. Cada una de esas particiones es un mapa distinto en esta categoría. Y la composición, acá en la composición es donde aparece este valor T, que le llamamos REP-ST a la categoría. Si yo quiero componer, bueno, voy a dar un ejemplo de cómo componer, pero supongamos que quiero componer esta partición con esta otra partición. Una partición de 3 en 2, una partición de 2 en 4. Lo que hago es... Perdona, Agustín, otra gestión. El primer diagrama de 2, 3 y el último diagrama son dos cosas diferentes. O sea, los puntos no son solo puntos, sino que de alguna forma están etiquetados, porque si no, esas dos cosas serían iguales de alguna forma, ¿no? ¿Este? Claro, ese y el primero. Claro, es como que los dibujitos que hago alrededor que generan como un subconjunto de esa partición. Claro, pero entonces los puntitos es como si estuvieran etiquetados para poder diferenciar el primero, por ejemplo. Sí, importa mucho el lugar, es lo que decís Okay. vos. Es como que no podés cambiar esto y que siga haciendo lo mismo. Bien. Sí. Gracias. Bueno, ¿cómo los compongo? Pongo una partición arriba de la otra y de manera tal que compartan la parte del medio. Las dibujo de nuevo, dibujo la primera partición y dibujo la segunda partición. Y lo que me va a quedar es eliminando la parte del medio. Acá ya no la pongo. Y es como que las particiones, las cosas que venían envueltas en la misma bolsa,
ahora se comparten. Como tengo una bolsa que tiene todo esto y otra que tiene todo esto, lo pongo todo junto y eso me da esta de acá. Y ahora, bueno, esta queda igual, esta queda igual. En el medio dijimos que no ponemos nada. Y ahora vamos a multiplicar por t por cada bolsa que quede sola en el medio. En este caso tengo una sola bolsita que queda acá sola, entonces multiplico por t. Si tuviera algo así, multiplicaría acá por t cuadrado. Si hubiera tenido algo así, sigue siendo una sola bolsa, entonces multiplico por t. Depende cuántas cosas me quedan juntas, pero solo en el medio, que no comparten nada con la parte de arriba y la parte de abajo, multiplico por este t. Y de esa manera hago la composición. Y bueno, si uno toma el Karubian envelope de esta teoría de particiones, nos da la categoría esta reducida. Esto está explicado en un paper de Combs y Ostrich, que es más o menos reciente, si alguien quiere buscarlo. Está re bien explicado, pero más o menos es esto con ejemplos. Tengo algo, perdón. ¿Qué Sí. pasa si, en este caso, fíjate que lo de la mitad, la parte izquierda está como en una sola bolsa y la parte derecha, entonces se une la bolsa, ¿no? Pero, ¿qué pasaría si, digamos, el azul tiene los 4 en una sola bolsa en vez del 1, 3, 2, sino 4, 2? Si tiene solo una cosa así. Claro, lo que pasa es que veo que como que en el medio está, o sea, como puntos son exactamente igual, pero ¿qué pasa si hay una bolsa entre otra, digámoslo así, una azul entre, o dos amarillas y un azul que lo agarre? ¿Me hago entender? Por ejemplo, si yo tuviera acá otra, ¿sí? Algo así. No, 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 en el medio. Ah, en el medio. El medio es lo que se va a perder, sí, pero ¿qué pasaría si, digamos, por ejemplo, fíjate que hay dos amarillas solas, ¿no? Esas dos las unes, ¿sí? Y la azul que agarre las 4, o sea, la que está solita también. Sí. ¿Qué pasaría ahí? Si tengo algo por así, por No, no, ejemplo, no, no. que es que me El lado izquierdo. el lado izquierdo. Espera a ver si puedo hacer algo. Sí, a Claro, ver si puedo. esa y el amarillo que Sí. tenga esta. No sé Así. si ves la pantalla. Esa, claro. Eso es Ah, ok. Sí, en ese caso no te quedó ninguna bolsa en el medio, entonces no multiplicas por t, y simplemente este queda solito, igual. Ah, ok. O sea, si multiplicamos por t, la parte del medio nunca vuelve a aparecer, si la eliminamos por completo. Entonces, si este de acá está unido con este, bueno, queda solo porque todo esto desaparece. Y en ese caso no nos quedan bolsas que no comparten nada con la parte de arriba o la de abajo, entonces no multiplicamos por t. Solo multiplicamos por t cuando quedan cosas solitas en el medio, que no tienen nada de arriba ni de abajo. Claro, pero entonces la bolsa amarilla agarra a todos, quedaría de 5. No. Si tuviera algo así. Y la azul abajo, que agarre también esa que tiene azul que está sola. Ah, pero entonces tendría que ser algo así, y esto ya sería distinto, ¿no? Porque las bolsas no se pueden No, espera, intersecar. no, no, espérate, hago un dibujito. A ver si es que estoy Vale. entendiendo bien. O sea, que esta agarre esta y esta azul agarre esta. Ah, bien, entonces, o sea, ya no tenemos. A ver si estoy entendiendo bien el dibujo. Tengo 4 abajo. Ahora, vos hiciste estas así, y después estas así. Claro. O sea, la de abajo está pegando las dos, algo así como que pega las dos bolsas de arriba o algo así, o... Sí, o sea, nos va a quedar, esto todo se une, nos va a quedar algo como así, todo unido, y estas dos. Ah, Siempre que bien, interpretes bolsas, se une todo, sí. bien, Y ahí de nuevo, no nos queda nada en el medio solo, entonces no multiplicas por claro. t. Vale, gracias. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Entonces así podemos pensar esta categoría
de línea con dibujos y cómo se relaciona con la categoría Skein. Lo que va a pasar es que en el caso en que tomemos el valor particular para la asociación alfa, que sea constantemente t, este número t que está fijo, entonces al tomar la Karubian envelope de la categoría, nos queda exactamente la categoría de esto es bastante reciente también. ¿Y por qué? Lo voy a explicar con dibujos más o menos, para que veamos que los dibujos son muy parecidos, pero lo que pasa es que si la sucesión es constante, la relación handle, esa que aparece por la sucesión generadora de la relación, simplemente significa x igual a t, a un número t por identidad. O sea, cada vez que tenga un hueco, lo voy a reemplazar por t veces el cilindro, que es mi entidad en este caso. Entonces, por ejemplo, si tengo algo de este estilo, lo que hago es sacar los huecos, saco este hueco de acá y lo reemplazo por t. Y eso voy a hacer siempre. Entonces, esta categoría S-Code alfa, que es la que tuvimos, es simplemente a mi categoría de combinaciones lineales de cobordismos, la cociento por reemplazo cada hueco por t. Y los dibujos que voy a obtener son muy parecidos, son iguales a los de la categoría de particiones. Si lo pensamos simplemente, si quiero hacer ahora en esta categoría nueva un cobordismo, los cobordismos no pueden tener huecos. Entonces, si te doy cualquier cantidad de círculos de un lado y círculos del otro lado, simplemente me tenés que decir cuáles están unidos con cuáles, por ejemplo, algo así. Y esa es la única manera que tenés de definir un cobordismo. Y es más o menos, como decimos antes, una partición. ¿Qué puntos unimos con qué puntos? Por eso estas categorías son equivalentes. Y acá hice simplemente un dibujo para algunos espacios, pero por ejemplo, si quisiéramos ver cobordismos que van del 0 en el 1, tenemos uno solo, igual que solamente tenemos una partición de un punto. Acá las particiones del 0 en el 1 también, acá tenemos que poner nada y ponemos solo un punto abajo. Si quiero del 0 en el 2, tengo estos dos cobordismos que bueno, se identifican este con esta partición y este con esta otra partición. Y lo mismo va a pasar con el 0, 3 y bueno, con cualquier otro const space del MNL. Entonces tenemos que esta nueva construcción, con todo este valor en particular, nos queda esta categoría que es muy conocida, que es la categoría RPCT. Y entonces nos pregunta, bueno, pero ¿qué pasa también cuando tomamos otros ejemplos de estas especializaciones? Y voy a contar un par más, se saben un poco más, y como decía, otros quedaron como conjeturas en este paper. No están probadas, pero ellos creen que se sabe qué es lo que te debería dar. Por ejemplo, si en vez de ser una asociación constante, lo que tenemos es una asociación generadora, bueno, la asociación generadora es constante, o sea que la asociación simplemente tiene un número que es distinto de 0. En este caso, lo que estamos diciendo es reemplazamos la esfera por alfa 0 y todas las otras superficies con género mayor que 1 por 0. Lo que obtenemos cuando hacemos esta misma construcción, la categoría Skein y tomamos ustedes Karubian envelope, es la categoría de representaciones del superálgebra de Lie OSP12. Y si en vez de ser constante la función generadora es lineal, lo que obtenemos es bueno, la categoría rep-OT para un T en particular. Y esta categoría rep-OT es parecida a la rep-ST, que interpola la categoría de representaciones del grupo ortogonal, del grupo simétrico. Entonces, bueno, hay ejemplos para los que se sabe qué es lo que obtenemos. ¿Alguna pregunta? Y Yo eso es... puedo aprovechar, ay, perdón, para hacerte No, una pregunta que cuando vos trabajás con eso de Karubian Envelope, o sea, ¿es muy molesto o en realidad trabajás con las cosas de la categoría? O sea, es como que cada vez que veo eso es tipo, o sea, no, al principio a mí me daba miedo,
Pero después me di cuenta que tenés que trabajar con todo antes del Karubian Envelope, y después, bueno, haces alguna cosa para unir todo, pero lo que importa es entender lo que está antes de eso. Entonces, por ejemplo, para la categoría RPCT podés entender simplemente los dibujos y después pensar, bueno, y a esto hay que agregarle cosas, y así. Y no es tan malo agregarle cosas en un caso. Pero sí, siempre primero uno empezás entendiendo lo otro y después te fijas, bueno, ¿qué pasa con...? Gracias. Bueno, eso es todo lo que se sabe para el caso orientado. Y quería hablar un poco de qué pasa con los coordinados sin orientación. La definición en este caso no la puse con detalle, pero es similar, simplemente no queremos cosas que tengan orientación, todos sin orientar. Y ahora también vamos a poder definir esta categoría por generadores y relaciones. Esto es de Turner. Y vamos a tener 7 generadores en vez de 5. Entonces tenemos los 5 generadores que teníamos antes, pero ahora que no queremos cosas que estén orientadas, lo que va a pasar es que, bueno, para cada círculo vamos a poder elegir una orientación, de ahí es donde sale esta involución, que es el cambio de orientación del círculo, ese es el cobordismo. Y este cobordismo que se le llama crosscap, que es la banda de Möbius, que es la que nos va a generar todas las cosas que son no orientables, porque ahora aparecen cosas no orientables y antes no aparecían. Pero simplemente lo podemos pensar como, bueno, en vez de 5 generadores tengo 7. Y acá simplemente un ejemplo de qué es lo que está pasando cuando componemos. Cuando componíamos estos dos nos daba el toro, pero si componemos esta nueva involución que hace cambio de orientación en el círculo, lo que aparece es la botella de Klein, y la botella de Klein en este caso simplemente se genera con 2 bandas de Möbius. Entonces así la representamos. Bueno, las relaciones. Tenemos las mismas relaciones que teníamos antes, entonces estas son todas las de antes, y le vamos a agregar las relaciones que tienen que ver con estos nuevos generadores. Para phi simplemente le estamos agregando que, bueno, que sea una involución, o sea que al cuadrado nos dé la identidad, y después cosas como que sea unitaria, comunitaria, multiplicativa, multiplicativa, todas cosas para que sea un morfismo de álgebra cual, como lo veamos en la categoría, que son estos de acá. Y para la crosscap, las relaciones que existen son, bueno, la manera en la que podemos interpretar estas relaciones, mejor dicho, es si yo tengo una banda de Möbius y quiero ponerle orientación, es como no haberle puesto la orientación porque es no orientable, o sea, agregarle este morfismo de cambio de orientación no me cambia el cobordismo. Eso es lo que dice la primera. Y la segunda dice exactamente lo de la botella de Klein. Si en el medio del toro yo estoy cambiando la orientación del círculo, entonces me aparece la doble banda de Möbius, que es una botella de Klein. Eso es lo que dicen las relaciones. Agus, ¿te puedo hacer una pregunta de esto? ¿Por qué no aparece, o si aparece, está generada por las otras cosas, una como la banda de Möbius, pero para el otro lado? O sea, ¿qué? Porque la definición, es una buena pregunta, porque la definición de la categoría tiene eso en cuenta como que son equivalentes. Entonces, viste cuando definíamos los cobordismos, creo que entendí tu pregunta, pero cobordismos iban a ser equivalentes si eran disfiomorfos, salvo orientación. Bueno, ahora va a tener una definición muy parecida, que van a ser equivalentes e iguales en la categoría. Ah, tal vez entonces, pero tus objetos siguen siendo los mismos, siguen siendo colecciones de círculos, Sí, sí. y el crosscap ese va del vacío en un círculo. Sí. Ah, Sí, sí, ¿qué? y no entiendo muy bien yo la razón por la cual le dicen que los copias hacen esto así, pero sé que hay una razón topológica que si vos lo buscas más o menos se ve porque Mm. tenemos nuestras relaciones con esos 7 generadores, y acá simplemente hice un dibujito de cómo se van a ver, así como teníamos antes el dibujito. Ahora las cosas en esta nueva categoría de sin orientación
las podemos distinguir entre orientables y no orientables, que era lo que no hacíamos antes. Los orientables se ven más o menos iguales, excepto que, bueno, para cada círculo puedo elegir la orientación que le doy a ese círculo, porque todo esto es sin orientación. Y los no orientables, que lo que hago básicamente es agregarle una cierta cantidad de estas bandas de Möbius, eso es lo que hace que sean no orientables. Entonces, si yo quiero dibujar cualquier superficie de estas, con los generadores la dibujaría de esta forma, que son las relaciones. ¿Y qué pasa con los TQFTs? Bueno, los TQFTs no orientados van a ser también funtores simétricos monoidales, en este caso de la categoría, esta U es de anorientados, sin orientación. Ahora también de dimensión N en C, entonces puede ser cualquier categoría monoidal simétrica. Y acá es lo que me quiero enfocar, que qué pasa en el caso de N igual a 2. Entonces, antes teníamos una biyección con álgebras de Frobenius conmutativas, y ahora vamos a tener una biyección con álgebras de Frobenius extendidas en C. Y eso para el caso N igual a 2. Entonces, quiero hablar un poco de qué es una álgebra de Frobenius extendida. Ahora, en vez de 4 mapas, le vamos a pedir estos 6 mapas. Y igual que antes, bueno, vamos a querer que todo esto sea una álgebra de Frobenius conmutativa, o sea, que sigamos teniendo lo que teníamos antes, pero le pedimos más. Entonces, quiero que, bueno, el morfismo phi es de A en A, theta es de 1 en A, que sea morfismo de álgebra de Frobenius, que el cuadrado me dé 1, y pedimos estas dos relaciones, estos dos diagramas conmutativos, que relacionan la cross-cap y phi con todo el resto de la estructura, y básicamente se ven con estas relaciones que decíamos recién, que están en, bueno, Jackson con esas relaciones. Y entonces si quiero definir un funtor simétrico monoidal de un TQFT, pero ahora sin orientación, simplemente tengo que encontrar una álgebra de Frobenius extendida en C, y mando estos mapas como uno pensaría que hay que mandarlos, exactamente igual. Y esto funciona todo bien gracias a, bueno, todos estos diagramas conmutativos de la definición de álgebra de Frobenius extendida, así que todas las relaciones se cumplen. Bueno, igual que hicimos para la categoría de cobordismos con orientación, podemos también realizar la categoría esta sin orientación, que vamos a hacer exactamente lo mismo que antes, permitir combinaciones lineales de coeficientes en K, y ahora también queremos evaluar las superficies cerradas, pero vamos a tener 3 tipos distintos de superficies cerradas. Entonces vamos a necesitar 3 sucesiones en vez de una sola. La razón por la cual tenemos 3 tipos de superficies cerradas es porque estas superficies pueden tener ninguna, una o 2 de estas crosscuts. La razón por la cual es que las relaciones de la categoría implican que tener 3 crosscuts es lo mismo que tener una y un hueco. Entonces cada vez que tengamos más de 2, lo que podemos hacer es subir el género y pensar que tenemos una o 2. Vamos a evaluar las superficies que no tengan crosscuts con alfa como hacemos antes. Si tenemos una crosscut, las vamos a evaluar con beta. Y si tenemos 2, las vamos a evaluar con igual que hacemos. Y igual que antes también, queremos hacer que los fonts sean de dimensión finita. Entonces también quiero cocientar por algo que haga que, bueno, no pueda tener cualquier cantidad de hands, cualquier cantidad de manijas. Y esta cociente va a ser muy parecido, no puedo sacar los detalles, pero va a ser análogo. Lo que sí voy a tener que pedir es que alfa, beta y gamma satisfagan la misma recurrencia lineal para que cocientar me quede todo bien, pero va a ser muy igual. Y de esa manera voy a definir la categoría esta que va a tener ahora sí espacios de dimensión finita. Y quería ahora hablar un par de resultados de qué pasa con esto de la categoría de línea. Entonces, supongamos que
Me voy a concentrar primero en ver solo los cobordismos orientables de esta categoría, porque sabemos que tenemos orientables y no orientables. Entonces, si yo cociento por decir que la crosscap tiene que ser 0, o sea, elimino todas las cosas que son no orientables, me quedo solo con las orientables, solo con los cobordismos de esta forma. Y supongamos que tomo la sucesión alfa constantemente t, igual que antes, pero las sucesiones beta y gamma las tomo como 0, porque no tengo crosscap en este caso. Entonces ahora los cobordismos en esta categoría van a ser todos de esta forma, o sea, no tenemos huecos, igual que lo que pasaba antes, y para cada círculo tenemos 2 opciones de orientación. Y eso va a hacer que la equivalencia cambie, y acá es donde me aparece esta especie de producto semidirecto con Z2. Es por esto de que a cada, sigo sin tener huecos, pero a cada círculo les puedo cambiar algo. Y eso es en eso se traduce. Si miramos solo, si nos olvidamos de la orientación del cobordismo sería, pero seguimos viendo solo orientables. Y si veo el caso general, o sea, miro todos los cobordismos, no solo los orientables, y pido que las 3 sucesiones sean constantes, o sea, tengo alfa constante, beta constante, gamma constante. Entonces lo que va a aparecer acá es un producto de este tipo de categorías de delineamiento. Nos va a aparecer esa que vimos recién, que es la especie de producto semidirecto con Z2, y me van a aparecer 2 copias más de la categoría de delineamiento. Y la razón por la que pasa eso es porque si miramos todos los cobordismos, como dijimos antes, vamos a tener algunos que no tienen huecos, son orientables, y a cada círculo le elijo la orientación. Y esto es lo que me va a dar lugar en alguna forma a esta categoría con Z2. Pero después vamos a tener otros 2 tipos de estos cobordismos, que van a ser los que tengan una crosscap y ningún hueco. Esto va a ser prácticamente igual a lo que hicimos antes, cuando tenían huecos, porque ahora ya no le puedo elegir orientación a los círculos, y ahí es donde me aparece uno de los factores de deline, y después tener 2 crosscaps y ningún hueco, y ahí es donde me aparece el otro factor de la categoría de deline. Sí, entonces nos queda un producto de cosas en vez de una sola categoría, pero sí en relación con las categorías. Y bueno, eso es todo. Gracias. Qué lindo, gracias. Sí, muchas gracias por la invitación. Estaba muy contenta de hablar aquí. Bueno, alguien que no sea Cristian o yo, que la estuvimos acribillando toda la charla, ¿tiene alguna pregunta? No, sí, buenas preguntas. Además, es lindo poder conversar. Sí, no, yo no tengo preguntas, pero gracias por la charla de todas formas. Estuvo re linda. Gracias. Yo quería preguntarte si cuando empezaste a hablar de cobordismos y de las estructuras de álgebra y coálgebra, no sé si lo mencionaste, pero dijiste cómo se evalúan la unidad y la counidad, y también si esa estructura se puede llevar un paso más a pedir álgebra de Hopf o algo así. Cuando estamos... creo que me imagino que era esto, puede ser, de cómo hacer los TQFT con las álgebras de Kronig. Creo que el problema con las álgebras de Hopf va a ser que sé que lo que va a pasar es que no van a tener los mismos mapas de estructura. Por ejemplo, tengo entendido que los mapas para el álgebra de grupo que cuando la ves como un álgebra de Hopf son distintos. Entonces es como que es diferente la manera de mirarlo si miras como un álgebra de Frobenius. No sé si eso contesta la pregunta. Sí, gracias. Vamos, puedes ir a la parte donde estaban las propiedades de las no orientadas, por favor. Sí. Las relaciones. Sí. ¿Estás? Bien.
En el phi, la tercera es para el otro lado, ¿no es cierto? Porque una es unidad y la otra comunidad. Muchas gracias. ¿Ok? Ok, bien, ya, era eso. Sería lo que le estaba por buscar. Así. Muchas gracias. Bien, vale. ¿Alguna otra pregunta? ¿Puedo comentarlo? Yo capaz que tenía alguna pregunta como más generales, como es que, ¿dónde, o sea, no sé, dónde aparecen todas estas cosas así y los links con, o sea, no sé, como buscando, buscando categorías o... ¿Vos decís dónde leer de esto? Sí, no, y ¿Qué categoría te queda? claro, ¿dónde, o sea, y cómo fueron, o sea, yo me acuerdo que en Colombia habíamos visto estas, las orientadas, y cómo fueron, o sea, ¿cuál fue la motivación? Dijeron, bueno, partamos de las cosas de los cobordismos o se fueron encontrando con, o sea, las otras, las rep esas venían de otro lado y se juntaron, o sea, eso es Sí, como, nada. eh, creo que, bueno, creo que el objetivo principal primero era linealizar y después esto de hacer que los fondos sean de dimensión infinita, y una vez que llegaron ahí, creo que empezaron a pensar, eh, bueno, pero ¿quiénes son nuestras categorías? ¿Ya las conocemos o son categorías nuevas? Y creo que hay, sobre todo creo que no, estoy segura que la primera conexión que se hizo fue con la categoría RPCT, después surgieron todas las otras, pero esa porque, bueno, se pensó, ¿qué pasa si no tenemos huecos? Es como que sin los huecos es como hacer particiones con círculos de un lado y círculos del otro lado, y bueno, cuando Combs y Ostrich hacen estos dibujos también de la categoría RPCT, se ven prácticamente iguales, entonces creo que sí, todos los otros creo que es re largo el trabajo que tienen, donde estudian qué pasa con el resto de las asociaciones, y como digo, hay algunas que todavía no están probadas, ellos dicen más o menos cosas que pueden probar, como las dimensiones de los espacios, cómo quedan, cosas así, pero todavía no hay una prueba de qué categorías te quedan en la asociación. Gracias, está buenísimo. Hola, yo me perdí los primeros 5 minutos, pero en algún momento me parecía Quantum Field Sí, algo. O sea, esto viene porque los físicos estaban pegando espacios de alguna manera. eh, sí, viene de la física. No sé muy bien cómo llegaron a eh, esta parte de darlo como generadores y relaciones, y hacer todo eso, pero se estudia mucho, sobre todo creo que para el caso de nivel 3, y tenés otras relaciones con categorías modulares, es como que para cada n tenés una dificultad, sí, la dificultad eh, sube mucho y se relaciona con otras cosas de alta. Empezó con algo muy físico y después muy topológico, y bueno, estoy ahora con más contexto ahí también. No sé si esa fue la pregunta. Perdón. Pero sí, la inspiración y lo original viene de la física. Bueno, ¿alguien más tiene alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, gracias a vos. Voy a parar de Sí. grabar. Gracias.